Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia de la abogada Marta Machado, con quien vamos a hacer información relacionado a los efectos que causa ya en este momento lo que son las 7 preguntas de la consulta popular y también de referéndum que el pueblo ecuatoriano el día domingo masivamente acudió a dar el respaldo al sí, y también observar cuáles serían los parámetros y los caminos que se abren en este abanico de posibilidades para poder replantear los cimientos de la República del Ecuador. Abogada, buenos días, bienvenida a Prensa Radial. Bueno, ¿qué es lo novedoso en este momento y cuál es el debate y la discusión que se tiene que centrar después de conocer ya los resultados de la consulta que se dio el domingo pasado? Abogada, buenos días. Muchas gracias, Pablo. En realidad, si bien vivimos un proceso que diría histórico en el país, porque por 10 años consultas, se nos hizo una sola consulta para hablar en el gobierno del presidente Correa, expresidente Correa, de temas, a lo mejor 1 o 2 preguntas trascendentes, el resto era de los casinos, eran de los toros, que en realidad no concitaron sino una adhesión o no adhesión a una consulta en el mejor momento del expresidente Correa. Posterior a eso, eran enmiendas que se mandaban porque realmente al pueblo no se le consultó. Vino el presidente Moreno y tomando en cuenta lo que dice la democracia directa, consultó al pueblo del Ecuador 7 preguntas que fueron escogidas de 3,000 preguntas enviadas al despacho de la presidencia, que tuvieron mucha relevancia y aceptación para el pueblo del Ecuador, aunque faltaron algunas que en realidad tendrá que tomárselas en cuenta, como la ley de comunicación, pero este 4 de febrero el pueblo democráticamente eligió la opción del sí, una opción mayoritaria que significa no haberle dado un cheque en blanco al presidente de la República, sino el demandar que la gobernabilidad que le estamos permitiendo los ecuatorianos siga manejándose cuando él está hablándonos y en la práctica demostrando que el diálogo, que la concertación es el mejor camino para un país civilizado como es el Ecuador, que ya la época de peleas intrascendentes tiene que dejarse de lado, porque es una forma también de ocuparnos a los ecuatorianos. Claro, la violencia verbal se la deja a un lado. Abogada, pero de lo que yo escuché el mensaje del presidente Moreno, después de conocer prácticamente resultados extraoficiales del conteo rápido, él manifestó y dio una clarinada. Hoy toca entendernos políticamente y abrir ya el camino para la discusión de los diferentes aspectos jurídicos que derivan las 7 preguntas. La pregunta sería: la oposición, si cabe el término, de los partidos que estuvieron dentro del sí, ¿están en la capacidad de poder asumir esos retos? Yo escuchaba el día de ayer al señor Guillermo Lasso y seguía en el mismo discurso de lo que era una campaña electoral, cuando ya pasó esa campaña electoral. Hoy es el momento de reflexionar qué tipo de argumento jurídico es el que requiere la República del Ecuador, abogada. Bueno, decirle, Pablo, que el pueblo del Ecuador demostró el 4 de febrero su madurez. Sí, su madurez, muy cierto, al querer que el país no pueda fragmentarse y dividirse. Y eso se tiene que entender. El triunfo del sí no es un triunfo ni de partidos, ni de movimientos, ni de gremios, ni de asociaciones. Exactamente. Es el triunfo del pueblo del Ecuador, que le dijo: les damos la confianza, gobiernen bien, caso contrario podemos tener momentos difíciles dentro del Ecuador, cuando vemos que el Ecuador se ha fragmentado por posiciones de poder. O sea, como nunca en la historia del Ecuador, el ansia de poder en todos los órdenes, cuando vivimos en un mundo globalizado, es prácticamente clamorosa.
y los quienes están dirigiendo partidos, movimientos, gremios, asociaciones tienen que pensar de que dejar la posición personal para unirse a un gran cambio que ya lo pidió el 4 de febrero el pueblo del Ecuador. Claro, pero abogada, en ese plano político, por ejemplo, yo lo escuchaba el expresidente Correa, decía 35% Alianza País y el 70% en los 17, 20 o 35 partidos políticos y movimientos que se unieron en contra de Rafael Correa. Y eso no es así, es el pueblo ecuatoriano el que dijo sí a las 7 preguntas en una cantidad del 75%, y el 35% a lo mejor son afines al correísmo, son gente que quiere tapar y ocultar lo que es el tema de la corrupción para que no se juzgue, a lo mejor son algunos clientes de lo que ha sido la benevolencia de la revolución ciudadana en entregar canonjías económicas gratuitas a un pueblo que está desprotegido y que hay que repensar de cómo insertarlo en actividad económica, abogada. Inteligente su pregunta, Pablo, ¿por qué? Sabemos políticamente que los votos no son endosables. Puede un líder querer algo, pero no todos sus seguidores piensan igual y la gente vota en forma diferente. Lo de la consulta fue a lo mejor un escenario aparte de lo que ha significado el votar para una elección de alcalde, de prefecto, de presidente de la República o juntas parroquiales. De aquí que se quiera asumir el presidente Correa que el apoyo al no fue obra de él, yo le diría que con plata, porque ellos están prácticamente muy equipados económicamente. Con plata se puede cambiar muchas de las cuestiones, pero el voto contundente, si tomamos en cuenta y hacemos algo aislado respecto de Loja, significa una madurez. Por eso digo, hemos madurado, pero esta madurez debemos tomarla la clase política con responsabilidad, porque significa que refrendó el voto el pueblo del Ecuador el día 4 de febrero, pero no podemos tomar tan a la ligera, porque el pueblo mismo se encargará de aquellos partidos o candidatos que quieran desunir a nivel nacional o local, de castigarlo, porque sí haremos campaña respecto en los medios informativos de cuál es la posición de cada precandidato que hay en este momento, si quiere el cambio en Loja o en el país, o quiere cuestiones personales. Claro, abogada, yo le consulto algo. La consulta popular no es que le da una capacidad jurídica al presidente, le da una capacidad jurídica es a la estructura del Estado, y dentro de esa estructura yo le consulto. Estas reformas, este debate constitucional y jurídico que se va a dar, ¿lo hacemos con la actual asamblea o vamos directamente a una muerte cruzada para que se llame a unas nuevas elecciones para conformar una nueva asamblea que pueda discutir lo que el pueblo ecuatoriano refrendó en las urnas, en las juntas receptoras del voto? ¿Por qué le digo ellos, abogada? Porque yo escuchaba, por ejemplo, a la asambleísta de Alianza País, Soledad Buendía, afín al señor Correa, decir que el tratamiento jurídico, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, porque una cosa es lo que dice el pueblo y otra cosa es lo que se tiene que hacer dentro de la Asamblea Nacional Legislativa. En otras palabras, está diciendo que pueden ser torpedeados algunos proyectos políticos que viabilicen la República del Ecuador. Bueno, la señora Buendía, como ha sido parte del círculo del presidente Correa, tendría que, en primer lugar, examinarse la composición dentro de la Asamblea. ¿Cómo está? Ella pertenece al CAL, que es decisorio dentro de todo lo de la legislatura. Ella, por decencia, y lo digo como mujer, porque las mujeres tenemos decencia, dignidad, debiera renunciar al CAL. Debiera renunciar, y hay muchas personas allí dentro del CAL que, como son afines al presidente Correa, tienen que aprender a escuchar lo que dice el pueblo. Incluso la representante de la provincia de Loja, Verónica Arias, también tendría que decir, señor, yo doy un paso al costado. Por dignidad, renunciar. La gobernabilidad. Sí, porque yo no creo, le digo, Pablo y ciudadanía, de que cuando yo no estoy cómodo en una posición, cuando digo que no es lo legal lo que se está haciendo, yo me voy de lado y desde otra orilla comienzo a discutir los problemas nacionales. Pero querer ese momento, cuando el pueblo votó mayoritariamente, no aprobar reformas para la ley orgánica de participación ciudadana, sería le digo, prácticamente enceguecerse por la gana de apoyar a un expresidente, y también la ley de plusvalía, que significa 2 casos jurídicos urgentes que tienen que ser determinados a través de la legislatura. La composición mismo de las comisiones, un presidente de la Comisión de Educación como el asambleísta Espinosa, que ocultó los realmente casos de violación. violaciones. Cuando hablamos la protección a niños, niñas y adolescentes,
significa que el señor no debiera estar ni siquiera como vocal. Entonces, abogada, ¿cómo podemos discutir temas, por ejemplo, o leyes que vayan concatenadas a lo que es el ordenamiento de la primera pregunta para castigar los casos de corrupción? La corrupción no es únicamente extraer recursos económicos, sino actos dolosos, como por ejemplo el haber ocultado las violaciones a los menores en los centros educativos del país. Eso es un acto de corrupción, abogada. Entonces, ¿cómo discutir con una persona que está señalada de corrupción aspectos de cómo combatir la corrupción, abogada? Debiera ser llamado a juicio político, que no se lo hizo. Ahora se habla de permitir que vaya el señor Ochoa a juicio político. Pero ¿cuánto daño se ha hecho al Ecuador durante décadas, una década, 2 décadas? Teniéndola una persona que lo único que hacía es, si no le parecía bien lo que hacía un medio informativo o lo que expresaba un periodista, inmediatamente sanciones, que eran demasiado fuertes, porque usted se pone a pensar, 3,000 y pico de multa para una radio, pero hacerlo consecutivo, porque no era una vez lo que los llamaban la atención. Se juzgaba por los mismos allí, hechos. ¿dónde estuvieron quienes formaron parte del círculo del presidente Correa? Para no decirle, porque todo se determinaba desde la presidencia. No podemos seguir adelante. ¿Dónde estuvieron los asambleístas que dicen que aman a la niñez, que votaron a favor de que no se pronuncie el juicio político contra el asambleísta Espinosa? ¿Dónde estuvieron? ¿O acaso no son madres, no son hermanas, no son padres de familia que laceran realmente lo que es el bienestar de un hogar? Porque no es únicamente el niño violado y su familia cercana, la personalidad y el presente de un niño o de una niña que se ven lastimados en su dignidad. Pero aquí no ha pasado absolutamente nada, porque necesitaban maestros afines para tener una mayoría dentro del magistrado. Claro, abogada, no sé si le entiendo correctamente. Usted está en el sentido de que se organice una nueva asamblea legislativa para poder canalizar todas las 7 preguntas, porque difícilmente, por ejemplo, con una asambleísta como María José Carrión, difícilmente poder tratar estos temas de trascendental importancia para poder juzgar la corrupción en el Ecuador. Yo diría más bien que nuevamente se organice las comisiones y que aquellas personas que han impedido que el Ecuador pueda entrar en una nueva etapa, en una nueva era de cambios, sean relegados de la presidencia. Usted es más benevolente en ese sentido. Le diría, vamos por el primer paso, sacarlos, porque el momento que ellos sean vocales, no interfieren absolutamente en nada, serán unos más del montón, y el pueblo se irá dando cuenta cuál es el comportamiento. Pero llamar a juicio político, yo creo, a la asambleísta Espinosa, tiene que ser una de las prioridades inmediatas que tiene que realizar la asamblea, y el presidente también, y el presidente Serrano, saber de que el Ecuador estamos observando, porque también él como cabeza no puede permitir que se siga de tumbo en tumbo, cuando un pueblo ya lo decidió el 4 de febrero mayoritariamente, que haya cambios estructurales, el seguir deteniendo la marcha de un Ecuador que necesita reactivarse económicamente, que necesita tener gobernabilidad, que necesita tener seguridad jurídica, que necesita apostar al mundo internacional, que tampoco estamos tan bien dentro del mundo internacional, porque tenemos una canciller que ha sido benévola. La demostración es la votación en Europa. Así es, y el tema de no decir y clarificar el camino sobre Venezuela. Abogada, le consulto algo para continuar con el tema, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la plusvalía? Usted dijo algo sobre el tema ley de comunicación, el señor Carlos Ochoa. En el momento que se siente un precedente jurídico en sanción al señor Carlos Ochoa por haber violentado derechos fundamentales de la humanidad, como es la libertad de expresión y opinión, porque no es únicamente artículo ecuatoriano. Entonces estamos hablando de que en el momento de que exista jurisprudencia de sanción por haber manipulado estos aspectos constitucionales y de ordenamiento internacional, la ley de comunicación pierde piso, abogada. Desde luego, el momento que la cabeza principal sea extraída, porque el presidente Moreno ya ahora ya no tiene excusa. Ojo, ya no tiene excusa, porque antes podía haber dicho: yo no puedo gobernar porque no tengo el voto favorable del pueblo del Ecuador. No, ahora el pueblo le dio el voto. Le dio el voto, y hemos dado el primer paso importante, y que es el que le va a permitir tener gobernabilidad. Si él comienza con paños tibios a querer seguir manteniendo el mismo sistema, tenga la seguridad que el pueblo del Ecuador no solamente va a reclamar, sino saldrá a las calles, porque no podemos permitir que sigan
en infinitud la gente que hizo tanto daño al Ecuador en actos de corrupción. Usted habló, la corrupción no solamente significa la parte económica, sino también significa una serie de signos como, le digo, la violación a niños, niñas y adolescentes. El haber redactado la Constitución a cuerpo de perfección de una ideología política. Desde luego. Eso es corrupción también. Someter a la gente al capricho de un mandatario que creó todas las funciones afines a él, puso a la gente estratégica para que cumpla sus órdenes. Eso también es corrupción, claro. Pablo. Y el presidente Moreno no tiene excusa en este momento y tendrá que actuar de inmediato como el presidente de la Asamblea, allá no estar dubitativamente trabajando, sino en función de todos los ecuatorianos que miraremos con beneplácito que se produzcan los grandes cambios. Ahora, abogada, por ejemplo, en la pregunta 1, 2 y 3, el tema de participación ciudadana, el tema de reelección indefinida, el tema de castigar la corrupción y la muerte civil para algunos ciudadanos que estén dentro de esos procesos. Allí, por ejemplo, los resultados del no está determinando que allí se está ocultando el tema de la corrupción. Yo creo que algunos ciudadanos que posiblemente puedan ser observados jurídicamente por haber generado actos de corrupción y haber tapado, no se cobijaron en ese no, abogada, y habría que entender ese resultado para decir, esto no es el 35% que el pueblo ecuatoriano quiere que continúe esa línea, sino más bien es el ocultamiento de una corrupción y que trabajaron para ocultar esa corrupción, abogada. Subyace, Pablo, una serie de cuestiones estratégicas que tomaron ellos, en el sentido de que la gente pueda adherirse al no. Cuando yo le hablaba, tienen tanto dinero, el poder económico en este momento está concentrado precisamente en la gente afín al presidente Correa. Pero ese dinero no es lícito, abogada. Bajo ningún punto de vista, por eso votó el pueblo del Ecuador mayoritariamente, por la primera pregunta. La corrupción, la muerte civil y que devuelvan los bienes. Porque antes sí había dentro de la Constitución, pero nunca hablaron de devolver los bienes. Este momento incluso tendría que el presidente de la República buscar ayuda internacional con el objeto de que se pueda determinar el destino, dónde están los dineros, a pesar de que me temo de que muchos de los dineros estarán en las mismas casas, no de ellos, a lo mejor de familiares, en caletas, y eso vamos a conocerlo prácticamente en poco tiempo si el presidente Moreno ya comienza a gobernar con la prioridad número 1 que signifique el poder juzgar a la gente que estuvo comprometida, porque también la pregunta 1 dice, no solo servidores y servidoras, sino a quienes participaron. Exacto. Que sepan los ciudadanos civiles también, que aunque no hayan estado en cargo público y permitieron actos de corrupción, también ellos serán juzgados. Pero vemos una justicia también por la concentración de poder, porque está enquistada todavía gente del Correato, que no permite absolutamente nada que se esclarezca en el país, en todo lugar del mundo. Se ha esclarecido las cuestiones y aquí el Ecuador es una excepción. ¿Por qué? Porque ya quienes tomaron los dineros, quienes estuvieron inmersos en actos de corrupción, tienen ya una personalidad delictiva. Escúcheme, Pablo, delictiva. El delincuente no se mide ante lo que tenga que pasar con tal de cumplir. Por eso yo le preguntaba, el resultado de la pregunta 1, 2 y 3 es prácticamente el mismo reflejo en los porcentajes. Entonces la inquietud que me surge a mí, tras esas 3 preguntas, esos resultados, a lo mejor se está cobijando la corrupción que trata de impedir los caminos que permitan juzgar esa corrupción del Ecuador. En otras palabras, el corrupto tapando o intentando que una pregunta gane para que no pueda ser observado jurídicamente los actos de corrupción. Pero allí está el pueblo del Ecuador, que mayoritariamente votó. Allí está un presidente que ya no puede ahora justificarnos absolutamente nada, porque los cantos de sirena, lo que hablan bonito, lo que piden paz al Ecuador, ya no quieren. Eso los ecuatorianos ya no queremos. Ya no queremos escuchar ni a Silvio Rodríguez ni a Pablo Milanés. Tal vez en un acto privado de ellos que lo pongan. Sí, pero ya públicamente no queremos ya acciones reales que signifiquen cambios importantes para el Ecuador. Y eso significa, por ejemplo, una ley que determine la ruta del dinero para poder castigar y a lo mejor modificar, doctora, en el sentido, por ejemplo, la afinidad y la consanguinidad. La afinidad a lo mejor buscar hasta el 10º grado, porque el testaferrismo podría ir hasta esos niveles, abogada. Y eso es lo que tenemos que ir pensando políticamente para canalizar los aspectos jurídicos de la República. Ahora, otro tema, abogada. ¿Qué pasa con el tema de la plusvalía? ¿Es necesario construir una nueva ley o
¿por qué juzgarlo al ciudadano ecuatoriano que tiene un bien inmueble cuando ese bien inmueble paga impuestos todos los años? Y allí no hay lucro en ningún sentido, abogada. Bueno, se lo tomó en el sentido el presidente Correa cuando determinó que tenía que entrar en vigencia la ley de plusvalía, con un sentido que dividió a los ecuatorianos. Odio a los ricos y que los pobres puedan tener animadversión para la gente que tiene dinero. Y ese resultado sí se refleja en la pregunta, abogada. Claro, porque todavía la gente también faltó, sí. Y allí yo tengo que decirle, faltó muchísimo a la gente instruirla, prepararla en los temas de consulta, porque no solo era la pregunta principal, habían anexos, que eran, por ejemplo, la pregunta primera y segunda, anexos muy largos, pero nadie se encargó realmente de las personas que tenían que haber informado al ciudadano y a la ciudadana, porque eso tenía que haber sido un deber no solamente de partidos, de movimientos, que lo hicimos con responsabilidad, sino de los organismos competentes, desde la Presidencia de la República, comenzar a hacer foros, campañas. Este momento vamos a llorar sobre la leche derramada, ya no hay nada que hacer. La gente creía, porque yo he conversado con mucha gente, que no tenían que pagar plusvalía a los terrenos rurales. Y yo cuando me invitaban a los debates les decía, sí, todos los ecuatorianos todos los ecuatorianos pagan. Tierras tenemos que pagar el impuesto, pero habían hecho creer en muchos de los sectores que en la zona rural no iba a afectar y que tenía esa pregunta, más bien beneficiaba a los que tenían dinero, que eran los que acaparaban los terrenos, y contra ellos tenía que venir esta ley estrictamente. Claro, y ese resultado se lo puede ver, ese lenguaje político de enfrentar a los unos con los otros en esa pregunta, en ese resultado. Pero, abogada, en el momento de que se dé la derogatoria de la ley de plusvalía, el presidente habla de construir una nueva, pero apegada a lo que sería el principio de legítimo de cobrar, pero en el menor efecto que pueda causar al propietario de un bien inmueble, que a lo mejor sería lo correcto. Pero, ¿qué pasa con el COTAD? El COTAD también tendría que entrar una reforma. Si estamos hablando que la plusvalía entra una derogatoria, ¿qué pasa con los bienes inmuebles cuando hace una obra el municipio y cobra hasta 15 veces más el valor de un metro de construcción? Porque hay alcaldes que se rigen a una nueva constitución desde el 2008 y a un COTAD que significó regir también a los municipios, gobiernos provinciales, juntas parroquiales, pero que ni siquiera lo han leído muchas autoridades. Pero también hay un pueblo consentidor de aquello que significa atropellar su dignidad. Ya. Impone una autoridad. ¿Y dónde está el ciudadano que dice yo no pago? No porque no lo quiero pagar, sino porque es arbitrario, es abusivo lo que me están cobrando. ¿Dónde está el lojano? Yo quiero hablar de Loja. ¿Dónde está el lojano que va y paga los primeros días de enero porque tienen un descuento? Cuando no saben el daño que se hacen ellos al aceptar ese pago ilegal, y cuando no saben que el resto de personas que no tienen dinero para pagar, porque se graba, pero misericordiamente en Loja, porque a nosotros nos ha tocado ya terminar una tiranía, la tiranía de Correa, pero continuamos con la tiranía de Loja, donde se impone incluso cada año no puede ser cobrado los impuestos, sino cada 2 años. Sin embargo, aquí pagamos. Y si no hace caso, coactiva. La gente tiene miedo a lo que significa que le sigan un juicio de coactiva. Claro. Saca dinero de donde no tiene, o por último pierde su propiedad. ¿Y dónde está la gran clase política de Loja? Porque yo tengo que aquí aprovechar este momento para decirlo. Sí hay políticos, hay concejales que han defendido a la gente. Partidos políticos que han defendido a la gente en los momentos más difíciles, pero también la gente cuando comunica, cuando la gente habla, porque la gran generalidad tiene temor de hablar. En este momento vemos que no, ya la gente como que ha perdido ese velo de miedo, de misterio, de que qué me va a ocurrir si yo no acato a lo que me dicen, y la gente ya ha comenzado a despertar, pero tiene que ser mayoritariamente el despertar en Loja, porque nunca ha sido Loja sumisa. Ya. Nunca. Abogado, estamos hablando de que el COTAD tenemos que revisarlo para ajustarlo a los parámetros equitativos. Así es. ¿Y qué pasa con las acciones municipales? Tendremos que ir a la retroactividad para poderlas fiscalizar y si se encuentra dolos, juzgar
esos actos administrativos, abogada? Bueno, decirle, Pablito, que la ley no tiene efecto retroactivo, pero en este momento, abogada, con esta consulta, prácticamente el tema de la retroactividad tenemos que canalizarlo y analizarlo profundamente para ver si le damos capacidad jurídica de retroactividad, porque muchos de los corruptos están diciendo la ley no es retroactiva. Y si queremos juzgar, porque hay también una simiente, una jurisprudencia. ¿Cómo es que el Servicio de Rentas Internas sí utiliza la retroactividad para juzgar hechos que a lo mejor ya pasaron 2 o 3 años en la parte económica del Estado ecuatoriano, abogada? Mire lo que significa, Pablito. Tendría que juzgar la Contraloría, que hacia allá tiene que ir la denuncia. La Contraloría, que en este momento está actuando, y mira las redes sociales, la gente se pregunta si ha habido Contraloría en Loja, porque antes era inexistente. Si ha habido Contraloría en Loja. Yeah. Entonces, para que se juzguen los actos ilegales, porque Loja ha sido tierra de nadie, donde se ha hecho lo que ha querido, con la permisividad también de los ciudadanos, porque no es que la autoridad solita lo hizo. Claro. Si los ciudadanos permitimos, pero tendría que ser la Contraloría la que esté vigilante de una serie de cuestiones que se han dado, no solamente en el municipio, pudieron haberse dado en juntas parroquiales, pudieron haberse dado en gobiernos provinciales, en el Ecuador, yo no estoy hablando estrictamente en Loja, en el Ecuador, porque sí hay alcaldes, prefectos, juntas parroquiales abusivas que han sido demasiado acaparadores de un poder, y un pueblo también sumiso que ha permitido muchas cosas en el Ecuador. Abogada, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial, y bueno, hay que activarse como ciudadanos políticamente para tratar los temas del Estado, no necesariamente en un movimiento o partido político, así es, sino como ciudadanos. La ley de participación ciudadana permite de que el ciudadano común y llano pueda ejercer un derecho, que no lo queremos ejercer, porque creemos de que únicamente tienen que darnos peleando los problemas. Loja tiene que cambiar esa capacidad de ser únicamente dadores en un determinado sector, de resolver los problemas a ciudadanos comprometidos con su presente, porque no solamente es el problema de ellos, sino el problema de familias enteras, que este momento no tienen ni siquiera que comer, porque se han cerrado negocios, se han cerrado llanteras, se han cerrado mecánicas, y la gente se ha quedado callada. Un llamado para que Loja despierte. Perfectamente, la abogada Marta Machado, haciendo información en Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Seguimos informando. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es